Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Jair Bolsonaro no solo cae en las encuestas, su credibilidad suma más negativos, su gestión tiene más cuestionamientos desde diversos sectores, pero no cabe duda que se sostiene gracias al poder hegemónico de grupos económicos y también de algunos medios que se lo sostienen con las uñas. Las cifras alarmantes y dramáticas de contagios y fallecidos que ya llegarían a los 600.000 a causa de la pandemia dan cuenta de una irresponsabilidad estatal impresionante y que la historia sabrá juzgar. Pero ¿habrá que esperar a que sea la historia quien juzgue a Jair Bolsonaro? ¿Qué pasa con las instancias de fiscalización y justicia? ¿Podrá ser juzgado y destituido en esas instancias democráticas? Pues de esto queremos conversar con el investigador y consultor en políticas públicas, Joao Bran, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Joao. ¿Cómo estás? Hola Orlando, un gusto también estar con ustedes. Seguimos. Gracias, Joao. De entrada te quisiera preguntar cómo evalúas la situación actual de Brasil, considerando el impacto que ha tenido la cifra tan alta de contagios y de muertos por la COVID-19, pero también por la situación económica por la que atraviesa Brasil. Sí, Orlando, la situación hoy es bastante difícil en Brasil y puedo decir esto en términos sociales, económicos y políticos. La gente el problema del hambre está de vuelta, un problema que el gobierno Lula había superado en términos de una parte de la población sin acceso a los más básicos insumos de alimentación. Estamos con un problema económico de desempleo en unas tasas de las más altas en la historia de medición de desempleo en Brasil. El problema del COVID, de la pandemia, sigue grave con casi 600.000 muertos en Brasil y una de las tasas más altas por millón de personas en el mundo. Y una inflación que ahora toma los precios de los alimentos y de la gasolina en términos terribles. Así que podemos decir que la situación social y económica es grave, pero tan grave cuanto es la situación política en Brasil. Porque Jair Bolsonaro, especialmente por estar bajando en las encuestas de aprobación, y las encuestas que simulan la discusión política, las elecciones del octubre de 2022, él pasa a inventar problemas que no existen, pasa a crear problemas que no existen, como la seguridad sistema de voto de las elecciones en Brasil. Y pasó un tiempo creando mucha tensión con las instituciones del Tribunal Superior Electoral y del Supremo Tribunal Federal sobre este tema, con un terrible efecto político de desestabilización y de creación de miedo en la gente sobre lo que puede pasar en Brasil de acá hasta las elecciones en 2023 y, por qué no decir, después de las elecciones si Bolsonaro no es electo. Claro, pero ahí hay un elemento que es importante, Joao, y tiene que ver con que, ya que nos metemos en este asunto, iba a tocarlo en la segunda parte, pero qué bueno que te lo adelantas con esto, porque, por ejemplo, en las encuestas, a pesar de todo lo que ya habíamos dicho, de que baja en credibilidad, hay un 60% de los brasileños que cree que Bolsonaro podría dar un golpe de Estado, es un golpe militar, y lo plantean porque efectivamente frente a las expresiones, los comentarios, incluso ciertos editoriales, consideran que el gobierno de Jair Bolsonaro tiene que aferrarse en el cargo, tiene que aferrarse en el poder, y para eso la salida, con el apoyo de ciertos sectores militares también, y digo ciertos, no todos, estaría pensando que una salida puede ser un golpe. ¿Es posible, es previsible aquello? ¿Hasta dónde todos estos comentarios y estas expresiones tienen un asiento en la realidad? Bueno, desafortunadamente esta es una posibilidad. Puede parecer raro que un tipo que esté en la presidencia aplique un golpe, porque le parece que, bueno, ya está en el poder, pero la verdad es que lo que Bolsonaro busca es sacar una parte de la separación de poderes y parar de tener problemas con el Supremo Tribunal Federal, especialmente, y parte por el Parlamento. Entonces, los riesgos que están en el horizonte tienen que ver con la sustentación de un sistema de separación de poderes en Brasil.
Desafortunadamente, hay una parte de los brasileños que se informan hoy solamente por aplicativos de mensajería como WhatsApp y la verdad es que la familia Bolsonaro es muy fuerte en crear una realidad paralela ahí. Y esto crea una percepción de la realidad completamente distinta de lo que pasa y crea un ambiente en que, qué sé yo, unos 20% de la población hoy están con Bolsonaro de manera muy fuerte y muy agarrada en términos de sustentación política. Hay también sustentación de parte no digo de los oficiales altos de los militares, aunque haya dudas de la posición de ellos, pero de las policías militares estaduales. Y esto hay un riesgo ahora. El 7 de septiembre es una data, una fecha nacional, ¿no?, de Brasil, de independencia de Brasil, y hay manifestaciones de los apoyadores de Bolsonaro marcadas para todo Brasil, con apoyo de sectores autoritarios de las policías militares. Vamos a ver lo que pasa. Es un momento de mucha atención y tensión en Brasil para entender si los riesgos son efectivos, reales, o si son riesgos, digamos, que pueden pasar sin que haya efectivación de cualquier golpe de cualquier tipo. A propósito de esto que mencionas, incluso hay denuncias de que Jair Bolsonaro y su aparato de comunicación bloquea cuentas de redes sociales de periodistas, de influencers, de personalidades, de analistas, y eso evidentemente para algunos incluso ha llegado hasta Human Rights Watch. Esta entidad ha señalado que se trata de una coerción a la libertad de expresión, es decir, un bloqueo de una autoridad contra sus ciudadanos, cuando lo que se establece en términos, digamos, formales y liberales particularmente, es la libre circulación de ideas, el comentario a propósito, a favor o en contra de lo que hace un presidente. ¿Cómo se está manejando este clima de tensión, de bloqueo en el análisis y en el debate político de Brasil? Bueno, este es un temazo porque la verdad es que la familia Bolsonaro, la posición de ellos, y digo familia porque en efectivo el hijo de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, es el tipo que comanda la comunicación, lo que se llama el gabinete del odio, y hay una percepción muy fuerte de que ellos trabajan con inversiones privadas muy altas para mantener una estructura privada piramidal que después llega a una estructura orgánica en que hay realmente mucho engajamiento, ¿cómo se puede decir esto?, ¿no? Mucha participación efectiva de apoyadores de él, orgánicas, para enviar fake news y desinformación para los apoyadores. Lo que no hay casos, no podemos decir de casos de bloqueo por ellos de otros, pero hay mucha presión contra la libertad de prensa y libertad de los influencers. Así que hay presión, intentativas de generar constreñimiento, ¿no?, para los comunicadores. Ellos defienden, la verdad, que las redes sociales no deberían poder sacar nada del aire que no sea sin orden judicial. Y eso está basado en una visión de que mucho parecida con la de Trump, ¿no?, en Estados Unidos, de que las redes sociales sacan contenido llamando de desinformación, pero que no es efectivamente desinformación. Esto es un problema muy grande y yo pienso que no es una discusión fácil, pero tenemos que sacar la trampa, entender la trampa. Claro. La trampa es, Bolsonaro quiere licencia para mentir, y esta licencia para mentir no puede ser dada en una sociedad que busca la verdad no como verdades absolutas, pero no podemos tener un ambiente de polución informacional que haga con que la gente no perciba lo que es verdad, lo que es mentira, y esté en una realidad paralela. Así que claro, la trampa es que tenemos que estar atentos. Precisamente esto que acabas de mencionar de la realidad paralela me deja inquieto, porque si por un lado efectivamente las encuestas señalan que hay un decrecimiento notable y sustancioso de la popularidad, por otro lado también efectivamente hay un crecimiento de la popularidad del expresidente Lula da Silva. Si esta realidad paralela ocurre, ¿por qué las encuestas dan cuenta de estas cifras? ¿Cómo se explica esta realidad paralela frente a las encuestas? Mira, la realidad paralela no es absoluta y no es total, no toma toda la parte de la sociedad.
Y creo que la sociedad está percibiendo que hubo una perseguición indebida al presidente Lula por la operación Lava Jato, ¿no? Con el ex juez Sergio Moro, que después se tornó ministro de Bolsonaro. Percibe también que la vida de ellos era mejor durante el gobierno Lula y empieza a cambiar de lado. Yo podría decir, si no hubiera la realidad paralela, este cambio ya habría sido casi total, porque es muy claro para la población y para cualquier uno que compare que la vida hoy es mucho más complicada y con problemas de lo que era con Lula da Silva. Así que yo pienso que las cosas no son absolutas, no son, pueden sonar contradictorias, pero son más que todo efectos que tal vez van en dirección contraria, pero que conviven y que generan como resultante la realidad actual. Claro, sí. Hagamos la primera pausa, Joao, y volvemos en la segunda para ver las perspectivas, incluso de orden político electoral, que están planteadas en el escenario social y económico de Brasil. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos de nuevo con Brasil para seguir conversando con Joao Bram, analista, catedrático de ese país. Joao, hay un elemento que es muy importante. En esta semana efectivamente se observó a miles de indígenas de más de 170 pueblos originarios de Brasil protestando, porque efectivamente ellos defienden algo que es muy importante, la naturaleza, su territorio, y parecería que del lado del gobierno solamente preocupa la explotación de la selva amazónica, por ejemplo. Este hecho, que va a convertirse en un hito histórico para los brasileños, para la historia de Brasil, pero también para América Latina, ¿cómo se procesa en Brasil? ¿Hasta dónde esto tiene impacto? ¿Hasta dónde estos pueblos pueden constituir un referente de defensa de la naturaleza, del planeta, de la Amazonía y en general del ecosistema? Bueno, Orlando, creo que la lucha de los indígenas en Brasil es, como dijiste, una lucha que no es solamente de ellos, no es solamente por el derecho de los indígenas, es una lucha que efectivamente es por todo el planeta Tierra. Así que la importancia que tiene no está solamente ubicada en Brasil, pero tiene efectos globales. La realidad es que hoy hay dos problemas muy graves por los indígenas, o tres. Hay problemas en el poder ejecutivo, que toma decisiones que van en favor de la mineración ilegal y del desmatamiento, no sé si se dice esto en español, también ilegal y sin control, con baja de equipo de fiscalización y todo, problemas efectivos en el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo está aprobando reglas muy graves contra los pueblos indígenas, de ampliar cambiar el Código Forestal para ampliar las posibilidades de desmatamiento también. Y en tercer lugar, hay un problema en el Supremo Tribunal Federal. El Supremo Tribunal Federal discute lo que se llama el marco temporal. Es una concepción, una comprensión de que los únicos indígenas que tenían derecho a demarcación de tierras son aquellos que estaban en las tierras en 1988, cuando de la aprobación de la Constitución de Brasil. Eso crea una injusticia total y tremenda, como pueden sacar una dictadura militar que terminó en 85 y duró los 21 años. Y así que era claro que muchos de los indígenas ya habían sido expulsos de sus tierras y ya no estaban en las tierras en este momento. Así que el marco temporal, si aprobado como una definición de que los que no estaban en las tierras exactamente en 1988 no tienen derecho de demarcación, es también una tragedia. Así que me parece que la lucha de los indígenas es una lucha contra hoy los tres poderes de Brasil y en favor, en verdad, de la población global. Así que realmente de muchísima importancia.
Ya, y siendo así como importante se plantea, como importante y trascendente es para la historia, para los pueblos, ¿hasta dónde las organizaciones sociales, los partidos políticos progresistas de izquierda, incluso partidos ecologistas, en su momento como el que fue candidata la señora Costa, están planteándose a partir de esto una estrategia de disputa real con ese poder económico industrial que quiere arrasar con la naturaleza? Bueno, esta disputa es muy dura en Brasil. Los partidos progresistas tienen claro, esta como una agenda importante, pero Brasilia es tomada por sectores conservadores en estos temas, sectores económicos que se benefician ilegalmente de tierras indígenas, están en todo lado, en el Congreso, en el Ejecutivo, así que no es una lucha fácil, es una lucha efectivamente muy dura. Y creo que también ahora una parte de la población toma conciencia de la importancia de esta lucha. Si toma las tapas de los periódicos el día, en esta semana en que discutimos este tema, son tapas que nos dan dimensión de la lucha de los indígenas. Así que aunque tengamos periódicos que no son totalmente de derecha o que tengan una posición un poco más liberal, la lucha de los indígenas tiene poca visibilidad en la media tradicional. Así que creo que uno de los desafíos es exactamente crear presión desde fuera hacia adentro para que la presión internacional cree ambiente y más condiciones de que los indígenas tengan victorias efectivas. Ya, pero entonces en ese contexto y en estas condiciones, Joao, esta disputa, la baja de credibilidad, la poca popularidad que tendría Jair Bolsonaro, el incremento de la popularidad y la opción de voto de parte de Lula da Silva, ¿crees que efectivamente se pueda sostener? ¿Crees que hay condiciones para ir consolidando un frente democrático, una unidad progresista para, digamos, no solamente ganar las elecciones, sino consolidar un programa de gobierno que, por ejemplo, atendiendo las demandas de la ciudadanía, de los pueblos, pueda revertir esta situación de Brasil? Bueno, es la expectativa de muchos de nosotros que esto acontezca. La verdad es que hoy Lula organiza una parte importante de la izquierda y de la centroizquierda, pero hay sectores grandes de la centro-derecha brasileña que intentan crear una tercera vía, ¿no? Una vía alternativa en términos electorales. La verdad es que las encuestas no les dan mucha esperanza, porque las encuestas muestran una elección o una expectativa de elección en el año próximo muy polarizada entre Lula y Bolsonaro. Así que hay espacios que están intentando ser ocupados por sectores de centro-derecha, pero que están hoy, los electores están eligiendo entre uno y otro. Hay una parte grande, claro, de los electores que no tiene posición todavía y que van a se posicionar hasta el año que viene. Y el Partido de los Trabajadores tiene el desafío de probar que hubo una perseguición muy fuerte contra el partido en la operación Lava Jato, que las cuestiones de corrupción no son los que crearon los medios de comunicación en esta manera. Entonces, este tema, creo que si el Partido de los Trabajadores supera esta presión discursiva sobre el tema de la corrupción, que en verdad es bastante diferente de lo que, aunque ha habido problemas en la Petrobras, esto tiene que ver con directores que hicieron muchos casos, hubo casos de corrupción de directores de Petrobras, pero que eran operadores incluso de otros partidos políticos y que fue mucho claro que no estaba ligado a los ministerios, a la presidencia de la República y, bueno, claro, tampoco nada a Lula. Así que hubo esta semana una victoria, Lula está con 17 procesos contra él y victoria en todos en este momento. Creo que si esto se torna transparente, si la gente percibe que hubo una perseguición, hay sí espacio para una frente que Lula lidere, una frente todavía más amplia y con un programa efectivamente progresista para reconstruir el país.
Claro, Joao, y siempre me cabe la duda de cómo se comporta la élite empresarial, económica y también cierta élite intelectual de Brasil. ¿Cuál es el sentido que le dan a la conversación pública estos momentos esos sectores de la derecha, de la élite, incluso digo, intelectual y cultural de Brasil? ¿Crees que efectivamente en ellos hay conciencia o han procesado el peso que tiene una presidencia como la de Jair Bolsonaro? Creo que sí para la élite intelectual y cultural, pero la élite económica es muy apegada a los gaños inmediatos. Así que como Bolsonaro impulsó una agenda de sacar derechos de los trabajadores, de sacar derecho a las vacaciones, a los salarios, a los derechos sociales, esto beneficia a una parte de la élite que explota con más espacio los trabajadores brasileños. Y eso los deja en una situación confortable, así como a una parte de la élite financiera. Si hubiera algún raciocinio de medio plazo, entenderían que durante el gobierno Lula, con una situación económica mejor, con la gente con más poder de compra, estuvieron mucho mejor en la situación económica de Brasil. Pero desafortunadamente son una gran parte, o la mayor parte de la élite brasileña tiene visión muy corta y muy relacionada a los gaños inmediatos. Así que esto es uno de los problemas que estamos discutiendo entre todos los que tienen visión de la importancia de una élite comprometida con un proyecto de desarrollo en Brasil para que efectivamente haya un cambio o haya un liderazgo de una parte, aunque minoritario, pero comprometido con los valores de democracia y justicia social. Te preguntaba esto porque precisamente uno de los grandes debates mundiales, globales, para llamarlo así en ese modo, tiene que ver con, por ejemplo, el sostener la naturaleza. Y lo que se ve en Brasil es que efectivamente se explota oro, se explota bosques, se explota el agua. Es decir, hay un conjunto de acciones de grupos empresariales que les vale un pepino la naturaleza, mientras que por fuera, en cambio, en los debates mundiales, en los foros mundiales, parecería que esa es la prioridad para salvar la naturaleza. Entonces, ¿hasta dónde la derecha, los grupos económicos y también la élite cultural es consciente de que lo que pasa no afecta a Brasil, a pesar de que el impacto directo es con Brasil, sino al planeta Tierra? Bueno, hay sectores de la élite, claro, especialmente intelectual y cultural, pero también de la élite económica que tienen esta conciencia y trabajan por una agenda de protección al medio ambiente y incluso para disminuir las emisiones de carbono y proteger la floresta amazónica como una protección total del clima, disminuir el impacto del cambio climático en el país. No es como te había dicho, una parte grande de la élite que todavía da soporte a Jair Bolsonaro tiene que ver con una visión muy de corto plazo, ¿no? Una visión de gaños inmediatos y la falta de compromiso con un gaño colectivo social que no sea su gaño individual inmediato. Así que, si puedo te decir hay sí una parte de la élite comprometida con avances, pero desafortunadamente es una parte pequeña y hoy la mayoría de la élite es una élite muy explotatoria de los recursos minerales y naturales, de manera que la situación en Brasil en este tema de desmatamiento y todo es bastante complicada y preocupante en este momento. Claro que sí, gracias Joao, muy amable por atender esta invitación, muy importante lo que acabas de mencionar y que además aclara la situación particular de esta coyuntura que vive Brasil, pero que además se proyecta desde atrás hacia el futuro y que marcará las elecciones. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo Orlando y a la audiencia de Telesur, muchas gracias. Gracias a Joao Abraham, sociólogo, analista y académico brasileño, que efectivamente en estos momentos es clave entender lo que pasa en Brasil, no solamente por lo que viven los brasileños, sino por el impacto que tiene ese comportamiento político del presidente Jair Bolsonaro en otros países de América Latina. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.